Para los que no me conocen, o los que ya me conocen, pero no se acuerdan quién soy, mi nombre es Marlon Robles. Yo voy a estar hoy y por algunas sesiones más acompañándolos los sábados. Vamos a hacer todo lo que llamamos nosotros en predicación una línea temática. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos un tema grande y ese tema lo vamos a abordar desde unos 3 o 4 puntos que van en un orden, ¿sí? Entonces, ¿alguno recibió la invitación para la sesión de hoy? ¿Recibieron una imagen? Tal vez que hicieron por ahí, elaboraron que vi que habían circulado. Sí. ¿Cómo se llama el tema de hoy? ¿Me amas? Me amas. Muy bien. ¿Trajeron Biblia? ¿Sí o no? ¿No? Ay, Dios mío, ¿a qué venimos? Va a prestar por aquí una, por aquí presto otra. Bueno, bien, se ven, ¿listo? ¿Qué más falta de Biblia? Perfecto. Entonces, vamos a hablar de un tema grande, que es un tema además muy propio de este tiempo litúrgico, que es la Cuaresma. Y yo lo titulé, bueno, no sé, el Señor me inspiraba a titularlo El Regreso. ¿Cómo así? El Regreso. ¿Sí? Cuando ustedes empezaron la Cuaresma, ¿con qué días empieza la Cuaresma? Miércoles de ceniza. Miércoles de ceniza. Muy bien. ¿Y qué sucede el miércoles de ceniza? Le ponen a uno la ceniza. Muy bien, claro. Y cuando le ponen a uno la ceniza, ¿qué le dicen a uno? Conviértete y cree en el Evangelio. Muy bien. Esa es la señal que nos indica a nosotros qué es lo que tenemos que hacer durante la Cuaresma. Cuando le colocan a uno la ceniza, le dicen conviértete y cree en el Evangelio. ¿Sí? La palabra convertirse, digamos que tiene una raíz griega y una raíz, digamos, como en el hebreo, no estoy mal. Una es metanoia y la otra es epistrefo. Este tema que va alineado, todos van alineados en el epistrefo, o sea, en el regreso. Eso significa epistrefo, regresa. ¿Sí? Y poco a poco nos vamos a dar cuenta por qué Dios nos dice que regresemos. ¿Y a dónde? ¿Y por qué? ¿Por qué mejor no nos vamos? ¿Por qué dice que regresemos? ¿Acaso a qué horas nos fuimos? Entonces, ahí empieza el planteamiento de Dios cuando le invita a uno desde la ceniza, epistrefo. Epistrefo, regresa. Entonces, eso me deja pensar que nosotros, cuando hablamos de Dios o cuando hablamos en términos de Dios y cuando Dios nos dice regresemos, quiere decir que de alguna forma hay que regresar. Pero hay varios tipos de regreso. Hoy vamos a ver uno de esos regresos, que es causado por algo. También vamos a ver qué es ese algo. Entonces, poco a poco vamos a ir desarrollando este tema. Yo quiero que busquemos en la Biblia el Evangelio según San Juan, en el capítulo 21, versículo 15. Bueno, 15 y siguientes, ustedes ahí me van. Yo les voy a decir en dónde se detengan. ¿Listo? Juan 21, 15 y siguientes, y yo les indico en dónde se detengan. ¿Quién lo tiene? Por favor, lee. Lectura del Evangelio según San Juan. Después de comer, Jesús preguntó a Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Entonces
dijo: apacienta mis corderos. Jesús volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida de mis ovejas. Por tercera vez Jesús insistió: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se estremeció porque Jesús le había preguntado por tercera vez si lo quería y le respondió: Jesús, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Te aseguro que cuando eras más joven tú mismo te vestías e ibas donde querías, pero cuando seas viejo extenderás los brazos y serás otro quien te vestirá y te conducirá a donde no quieras ir. Amén. Palabra de Dios. Esta historia es muy famosa, ¿no? Es súper famosa. Y de hecho, muchas veces se ha predicado y muchas veces las predicaciones de esta palabra se enfocan a que 3 veces lo negó y 3 veces lo reparó, preguntándole si me amas. Estamos hablando de Pedro, nuestro querido San Pedro, ¿sí? Entonces, quiero que miremos, y cuando uno lee un texto, digamos, empezamos a hacer un estudio más serio de la palabra, pues lo que uno hace es leer el texto que te interesa, pero a la vez puedes leer un poquito antes o un poquito después para contextualizar mejor el texto que estamos leyendo. Por esa razón, quiero que nos vayamos al mismo capítulo 21 en el versículo 1. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 14. Y vemos qué es lo que sucede antes. ¡Ay, qué belleza! ¿Qué es lo que sucede antes de que Jesús le pregunte a Pedro si lo ama? ¿Listo? Después volvió a aparecerse Jesús a sus discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Se apareció así. Estaban juntos Simón, Pedro y Tomás, el llamado Dídimo, Natanael, que era de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Les dijo Simón Pedro: voy a pescar. Le contestaron: nosotros también vamos contigo. Salieron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amaneció, se presentó Jesús en la orilla, pero sus discípulos no se dieron cuenta de que era Jesús. Les dijo Jesús: muchachos, ¿tenéis algo de comer? No. Le contestaron. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron y casi no eran capaces de sacarla por la gran cantidad de peces. Aquel discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: ¡es el Señor! Al oír Simón Pedro que era el Señor, se ató la túnica porque estaba desnudo y se echó al mar. Los otros discípulos vinieron en la barca, pues no estaban lejos de tierra, sino a unos 200 codos, arrastrando la red con los peces. Cuando descendieron a tierra, vieron unas brasas preparadas, un pez encima y pan. Jesús les dijo: traed alguno de los peces que habéis pescado ahora. Subió Simón Pedro y sacó a tierra la red llena de 153 peces grandes. Y a pesar de ser tantos, no se rompió la red. Jesús les dijo: venid a comer. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? Pues sabían que era el Señor. Vino Jesús, tomó el pan y lo distribuyó entre ellos, y lo mismo el pez. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Esta es otra historia que antecede a la que leímos inicialmente. Esta es otra historia chévere, ¿no? Entonces tenemos a Pedro con el combo de apóstoles. Sucede ya después de que Jesús ha muerto. ¿Sí o no? O sea, el Jesús que aparece aquí ya es el Jesús resucitado. Ya él es el Jesús resucitado. Entonces tenemos un Jesús que está muerto para los apóstoles. Y en ese morir, Pedro dice: regresa a pescar. Es más, Pedro se los lleva a pescar. ¿Sí?
Simón Pedro dijo, voy a pescar, le contestaron, nosotros también vamos contigo. Cuando Jesús llama a Pedro, ¿Pedro qué estaba haciendo? Recordemos el otro texto bíblico. Es que aquí tenemos que armar. Estaba pescando. Pedro estaba pescando, Jesús llega, ¿cierto? Lo llama y le dice, dejen las redes y usted va a ser pescador de hombres. Dice la palabra que inmediatamente Pedro soltó las redes y lo siguió. El hermano de Pedro, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el hermano de Pedro? El hermano de sangre de Pedro. Andrés. Entonces resulta que Andrés, antes de todo esto, ¿sí? Andrés era seguidor de Juan el Bautista. Estoy reconstruyendo la historia. Andrés era seguidor de Juan el Bautista, o sea, él iba y escuchaba a Juan predicando en el desierto. Cuando Juan se encuentra con Jesús, Juan le dice, ese es el Hijo de Dios, ese es el que estamos esperando. Entonces Andrés, el de los del combo que se separaron de Juan Bautista y siguieron a Jesús. Después de eso, va donde Pedro y le dice, hermano, encontramos al que era, al maestro, al Mesías, al propio. Entonces Jesús llega a donde Pedro, lo llama y él suelta las redes y se queda con Jesús. ¿Sí? Miren, ese hecho de que Pedro, después de haber sido llamado a ser pescador de hombres, y justo cuando Jesús se muere, él decide volver a pescar, tiene un significado muy grande. Y es que Pedro decide regresar a su antigua vida, a sus antiguas labores, a sus antiguas costumbres, a las costumbres y labores del antes de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? ¿Por desesperanza? Por desesperanza. Porque es que a uno la desesperanza lo lleva a tomar malas decisiones. A uno la desesperanza lo lleva, inclusive después de estar en un camino del Señor, a irse a otro lado. O mejor dicho, a regresar a hacer lo que dejamos de ser. Y que nunca debimos ser. O sea, estar lejos de Dios. O sea, estar fuera del camino del Señor. Claro. Ese regreso de Pedro a pescar es un regreso que no conviene, porque es el regreso de la desesperanza, es el regreso del dolor, y además todavía le pesaba en el corazón aparentemente. Yo lo negué. Cuando en Semana Santa, que ya es dentro de muy poco, ya estamos en el día 11 de Cuaresma, día 10 o 11 de Cuaresma. ¿Se imaginan? Ya quedan 30. En menos de nada es Semana Santa. Y en Semana Santa, nosotros leemos un texto muy bonito donde están azotando a Jesús, le están cascando, le están dando duro, pa, 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 y Jesús callado. Y pa, 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 y dice. Y entonces a Pedro le dicen, oiga, usted es el que andaba con él. No, yo no lo conozco. Y después otra persona le dice, oiga, usted era el que andaba con él. No, yo no lo conozco. Y por tercera, una mujer, creo que es la que le dice, oye, este es de los que andaba con ese tal Jesús, el que están allá cascando. Y maldice y dice, no, ese yo no lo conozco. Y dice la palabra de Dios que Jesús, que cantó el gallo, ¿no? Y Jesús volteó y lo miró. Y que una vez cuando Jesús lo mira, él se da la vuelta y sale a llorar afuera. Es hermoso.
porque es que hay que pensar cuál fue la mirada de Jesús en ese momento. O sea, ¿qué le dijo el Señor con la mirada? ¿Ustedes qué creen? Yo inicialmente yo pensaba, no, pues claro, o sea, Jesús lo tuvo que mirar como que verdad. Ahí está pintado. Típico. ¿Sí? Le torció los ojos. ¿Sí? Todo bien. Nos vemos en el cielo, papá. Y uno piensa que de pronto Pedro salió a llorar por pena, salió a llorar porque Jesús lo hizo sentir mal con su mirada, salió a llorar, pero ¿por qué llora Pedro? ¿Por qué? Porque es que lo que encuentra él en la mirada de Jesús Es amor. es la mirada del amor de Dios. Una mirada que le dice, te amo. Y frente a eso, en medio de mi dolor y mi tristeza, yo salgo y lloro. Alguna vez cuando en medio del pecado de mi vida, yo sentí por primera vez la mirada de Dios en mis ojos, que me miraba y me decía, te amo. Lo único que yo pude hacer fue salir afuera y llorar. Porque es que ese es un amor que no merecemos. Ese es un amor que yo no merezco, pero que Él me da porque quiere, pero que Él me da porque quiere, y Él me da ese amor porque me desea, y me desea que yo sea feliz, desea mi felicidad, desea lo mejor para mí. Y sencillamente frente a cualquier situación y cualquier pecado, Él nos va a decir siempre, te amo. Ese es el Pedrito que regresa a pescar, imagínense. Entonces ese regreso a la vida pasada es un regreso muy triste y es un regreso que no conviene. Cuando él regresa, ¿qué sucede en ese regreso a la vida pasada? ¿Qué pasa en el texto? Él se va a pescar. No pesca nada. Porque ese regreso es un regreso que lleva al vacío, a la soledad, a la tristeza, a la angustia. Es un vacío que no trae nada bueno. Es un vacío en el que no se pesca nada. Por eso, Él regresa a su vida y ustedes hagan el ejercicio. Mentira, no lo hagan. Pero yo le digo una cosa, si usted conoce a alguien que se haya estado en este camino y se haya ido y haya regresado, y yo soy uno de esos, también, chévere. Somos del club de los que regresamos. Regresamos a la vida pasada y después regresamos acá. Y cuando uno regresa al mundo del pecado, al mundo de la soledad, cuando uno regresa, puede usted cometer los mismos pecados que hacía antes, pero esa vaina ya no se siente igual. Eso ya no es tan rico como antes. ¿Sí? Si era un hombre o una mujer que su pecado era acostarse con el primero que se encontraba en las fiestas, lo puede volver a hacer, se lo aseguro. Pero eso ya no le va a saber tan bueno. Pero allá no se va a pescar nada, porque antes tú pescabas una extraña felicidad que realmente era una satisfacción de un vacío emocional. Pero ya cuando uno está con el Señor, uno sabe que esas cosas no llenan y uno siente y lo vive. Eso ya no me llena, eso ya no me hace feliz. Entonces entramos en una larga tristeza. Y sobre todo, lo más berraco de todo es que cuando regresamos a Él y volvemos a mirarlo, Él nos mira y nos dice: bienvenido, te estaba esperando. Vamos a hacer lo siguiente: yo te voy a enseñar a pescar una vez más. Entonces, Pedrito, hágame el favor, lance las redes por la derecha de la barca. Y lo hizo, ¿sí o no? ¿Y qué pasó? Pescó mucho. Dice que las redes casi se rompían. ¿Sí? Pero es muy bonito que el Señor aparezca en la playa. O sea, imagínense ustedes, trasládense a esta imagen de Jesús. Estamos nosotros regresando a la vida pasada pescando. No pescamos nada. Y cuando miramos a la orilla,
aparece el Señor allá. Cierren los ojos. Cierren los ojitos, tranquilos. Aparece el Señor allá en la playa. Usted imagínese la playa. Si nunca ha ido a la playa, imagínese una playa. Así con el ocaso, donde aparece Jesús cuando empieza el sol ahí a alumbrar bonito. Es en el amanecer, en el amanecer. Empieza a salir el sol y ahí aparece Jesús. Bíblicamente casi siempre aparece cuando sale el sol. Y aparece Jesús con una brasa, como armando una especie de asadito. Y tú desde tu vieja vida lo ves. Y él dice, tranquilos, echen las redes a la derecha. Pescamos, sacamos los peces, un montón de peces, y volvemos a donde él está. Pueden abrir los ojos. Al amanecer estaba Jesús en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dijo, muchachos, ¿tienen algo de comer? Le contestaron, no. Él les dijo, echen la red al lado derecho de la barca y encontrarán. La echaron y no podían sacarla por la cantidad de peces. Entonces el discípulo preferido de Jesús dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, al oír que era el Señor, se vistió, pues estaba desnudo, y se echó al mar. Los demás discípulos llegaron a la barca, ya que no estaban lejos de tierra, a unos 100 metros, arrastrando la red con los peces. Al saltar a tierra, vieron a unas brasas y un pescado sobre ellas y un pan. Se encuentran, mire, ese encuentro con Jesús es tan chistoso que ni siquiera lo puedes reconocer. O sea, el alejamiento de Dios era tal que lo vieron y no lo reconocieron. Eso es muy grave, eso es muy triste. Que uno haya momentos en la vida en los que se aleje tanto de Dios, que cuando lo mire a los ojos ya no lo reconozca. Entonces ese regreso se convierte en, vamos a volver a él. Vamos a la playa, como dice la canción. ¿Sí? Pero no a tomar medalla, que es una cerveza en Puerto Rico, sino vamos a la playa. Y mire que Jesús, ¿quién lo reconoce? Juan. ¿Ah? Juan. ¿Sí, Juan? Es el discípulo amado. El discípulo amado. Entonces, el discípulo amado le dice, oiga, es el Señor, es Jesús. Pedro, ¿qué? ¿Cómo? Pero le cree, ¿no? Al parecer tenía mejor visión que Pedro. ¿Y qué hace Pedro? Se viste porque estaba desnudo, se bota al agua y nada, hasta donde está el Señor. Ese es nuestro Pedrito, el que estamos hoy analizando. Impulsivo, precioso. Porque Pedro podía tener todos los defectos del mundo. Era ignorante, más grande, peludo, olía a pescado, pues era pescador. ¿Sí? O sea, más grande, gordo, así, fornido, peludo, barbado, vestía de rojo con cuadros. O sea, ese Pedro era un man grande. Pero él tenía todos los defectos. Mira, era impulsivo, era imprudente, no conocía de la palabra, no conocía muchas cosas, era de los más imprudentes. Jesús muchas veces lo tuvo que corregir. Pero Pedro tenía una característica que era la que lo hacía el más de los otros, y era el más enamorado de Jesús. O sea, él sentía era pasión por Jesús. Pues es que lo vio y se tiró al agua y salió nadando. Lo vio, Señor, si eres tú, déjame ir hacia ti. Y fue la segunda persona que caminó sobre las aguas. No se les olvide eso. Ese es Pedro. Y ese es el Pedro que estamos viendo hoy aquí. Y ese es el caso que estamos analizando. Y ese es el tipo de regreso que queremos ver. ¿Sí? Mire, Pedro es un personaje que a mí particularmente me encanta.
tiene unos episodios muy bonitos en la palabra. Pedrito, por ejemplo, en Mateo 16, Pedro reprende a Jesús, o sea, regañó a Jesús. Imagínense la belleza. Él estaba muy preocupado, estaba realmente muy preocupado por el Señor, tan preocupado por Jesús, que lo regañó. Porque Jesús dijo, no, es que yo me voy a morir, pues ya ustedes saben, yo tengo que irme y no sé qué, pero Señor, entonces él dice que lo llevó aparte y empezó a exhortar a Jesús. Imagínense ustedes la escena, ¿no? El Mesías regañado por Pedro. Lindo, ¿no? Pero es que ese es el amor de Pedro, o sea, es un amor así, loco. Y ahí es donde Jesús dice, apártate de mí, Satanás, porque estás pensando como los hombres, no como piensan ellos. Eres piedra de tropiezo. Cuando el Señor lo llama, le dice, usted deja de llamarse Simón y se va a llamar Cefas, que significa piedra. Ahí es donde viene el Pedro. Y después lo nombra la piedra donde edificaré mi iglesia. Es que la interacción de Pedro con Jesús es bien interesante. Por eso estudiarlo a él es estudiar cosas muy interesantes de la iglesia y de la vida de Jesús. Por ejemplo, Pedro le corta la oreja al soldado. ¿Se acuerdan cuando van a apresar a Jesús? Jesús dice, yo soy. Cuando le preguntan, hey, ¿quién es Jesús? Jesús dice, yo soy. Y ¡pam! Dice que se cayeron todos los soldados que estaban ahí al suelo por el solo yo soy de Jesús, porque el yo soy es el Yahvé del Antiguo Testamento. Cuando Moisés sube al monte y le dice, Señor, ¿quién eres? Y él le dice, yo soy el que soy. Eso es el Yahvé. ¿Han escuchado el Yahvé? El Yahvé Sebaot del Antiguo Testamento. Es el yo soy. Entonces, claro, cuando este autor coloca que Jesús dijo yo soy y se cayeron todos los soldados, es porque era la voz misma de Dios diciendo soy yo, Dios. Y se cayeron todos. Imagínese usted Pedrito con todas las ganas de tropel que tenía, porque a ese man le gustaba el tropel. Él era la escolta personal de Jesús. Él no dejaba que se acercaran al Señor. Y acuérdense en la de Pedro, y era fuerte. Entonces dijo, no, papá, si este señor con un solo yo soy tumbó a todos estos soldados, pues vamos a invadir el mundo y vamos a ganar la guerra. Este de verdad es el David, el sucesor de David. Este es el propio. Ahora sí estoy convencido. Y cuando Jesús se deja coger, él saca el machete. ¿Y ustedes creen que ese machetazo iba para la oreja? Pues dijo, no voy a cortarle la oreja. ¿Usted cree que en una pelea con cuchillo uno va a cortar orejas? No, sí o no. ¿Ese machetazo para dónde iba? Cabeza. Para la cabeza, papá. Además le quería volar la cabeza al soldado Malco. Entonces, al parecer esquiva el golpe y le baja la oreja. Entonces Jesús llega acá, saca un super bonder y le pega la oreja. Inmediato, eso es un ratito que le pega la oreja. ¿Sí? Este Pedro es el que niega a Jesús 3 veces. Pero esa negación se da porque cuando él lo niega, él no dice mentiras. Él dice, yo a este no lo conozco. Y es verdad, no lo conoce. Porque el que él conocía fue el que él se hizo en su cabeza. Es la imagen de Dios que él mismo se hizo. Entonces, él desdibuja la imagen real de Dios y lo visualiza de una forma en su cabeza que cuando Jesús en silencio está siendo golpeado, azotado, escupido, además le están diciendo mentiras y él no se defiende, en ese momento él dice, yo a ese no lo conozco. Yo conocí fue a Jesús que era guerrerito, al que hacía milagritos, al que le hablaba a los fariseos y les decía, hipócritas,
porque este es otro, no sé qué le pasó, me lo cambiaron. Entonces la negación de Pedro, mis queridos hermanos, olvídese de que fue por miedo. Él no era miedoso. La característica de Pedro, enamorado de Jesús, y la otra, él no le tenía miedo a nada, ni a nadie. Pues sacó un machete y se encendió con todos los soldados. Imagínese usted qué miedo iba a tener de Jesús. Nada, él se hubiera hecho matar por Cristo. Si Cristo hubiera sido el general del ejército, él hubiera sido el primer comandante de ese ejército. Y de verdad hubiera dado la vida por Jesús. Cuando él le dice, yo daría mi vida por ti, le dice a Jesús, es cierto, él estaba dispuesto a darle la vida, a dar la vida por Jesús, pero por el Jesús que él tenía en su cabeza. El Jesús que no era el real Jesús. Por eso cuando Jesús lo mira después de la negación, y es que, o sea, si el gallo no canta, yo creo que él lo sigue negando. Canta el gallo, Jesús lo mira y dice, y él se dio la vuelta y salió a llorar fuera. Porque ahí lo conoció. Ahí lo conoció. ¿Qué conoció? Que ese Dios, ese Jesús, es un Jesús de amor y me ama. Me miró con amor. Ese es Pedro, el Pedro que está conversando con Jesús en este texto. Es el Pedro que regresó a su antigua vida de pescador y le fue mal, no pescó nada porque ahí no estaba Dios. Es el Pedro que cuando sigue la instrucción, ¿hola? Es el Pedro que cuando sigue la instrucción de Dios pesca y pesca mucho, pero se dan cuenta que ahí todavía no lo había reconocido. Y cuando por fin lo reconoce, nada, y llega hasta ahí. Pedro es un líder que nosotros llamamos. Hola, Teddy. Muy bien, ¿vas a predicar conmigo? Me encanta. Pedro es lo que nosotros llamamos un líder no nato. Cuando uno habla de liderazgo, se hablan de varios tipos de liderazgo. Uno, el que es innato, y el líder que no nació siendo líder. Pedro no nació siendo líder. Pedro se convirtió en un líder. Se convirtió en líder por el amor de Dios, por la experiencia de encuentro con Jesucristo. Él se hace líder. De otra forma, no. Entonces, vamos concluyendo cosas. Yo quiero cuestionarles hoy a ustedes en este inicio de Cuaresma, ¿qué visión tienen ustedes de ese Jesús que se va a morir en la cruz dentro de 30 días? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Quién es ese Jesús para ustedes? ¿Qué imagen tenemos de Jesús nosotros hoy en día? ¿Será ese Jesús guerrero? ¿Ese Jesús milagrero? ¿Ese Jesús milagroso que solo sirve para aparecer o para pedirlo cuando tengo problemas? ¿Qué tipo de Jesús estamos nosotros adorando? ¿Qué pensamos nosotros de Jesús? ¿Qué estamos conociendo de Jesús? Entonces, si nosotros creemos conocer a Dios y creemos saber cosas de Dios y resulta que a veces no, entonces ¿cómo vamos a saber, por ejemplo, su voluntad? ¿Qué aspiramos nosotros a saber de la voluntad de Dios? Si al igual que Pedro podemos estar cayendo en el desconocimiento total de nuestro Señor. ¿Sí? Porque en realidad el tema de Dios es que Dios no es mi Dios, no es el Dios que yo me hago, no es el Dios que yo consigo, no es el Dios que yo me imagino. Él es el único que hay y el que hay que descubrir realmente. Entonces, a Dios hay que descubrirlo, hay que buscarlo, hay que conocerlo.
Para eso ustedes vienen acá, mis queridos hermanos. Si ustedes vienen aquí, aquí van a conocer al Señor. Aquí van a conocer a Dios. Amén. Amén. Entonces, el primer regreso es causado, o sea, el regreso a la vida pasada, es causado por la falsa imagen de Dios. Nos alejamos de lo que creemos que es Dios. Y esa es la más grande desilusión. O sea, regresamos por desilusión. En este vacío regresamos, buscamos cosas que antes queríamos, que antes hacíamos, que extrañamos inclusive a veces, pero cuando las tenemos nos damos cuenta que no hay nada. Cuando regresamos no pescamos nada, porque Dios no está ahí. Entonces aquí nada es igual. Entonces, ¿cómo nos vamos a recuperar de eso? O sea, ¿cómo vamos a procurar el regreso, no a la vida pasada, sino el regreso a Dios? Porque todo el tiempo tenemos que estar regresando a Él, ¿sí? Mire, Pedro pudo, por ejemplo, haberse suicidado con Judas. O sea, es que lo que hizo Pedro fue grave. Lo negó. Maldijo inclusive cuando lo negó. Judas lo entregó y Pedro lo negó. Y perfectamente Pedro pudo haberse entregado con Judas a la muerte, del suicidio. Pero ¿por qué no lo hizo? ¿Qué creen ustedes? Y se dio cuenta del amor de Jesús. Pedro tuvo la misma gravedad en su pecado que Judas inclusive, ¿sí? Pero Judas, el verdadero error de Judas, o sea, el verdadero pecado de Judas no fue haber entregado a Cristo. Si Judas hubiese regresado con los 12, seguramente hubiera, hermano, usted que hizo papá, bueno, igual quedémonos acá porque nos van a matar a todos. Escondámonos. Pero el verdadero pecado de Judas fue no creer en la misericordia de Dios. Ese es el real pecado de este Judas Iscariote, que no creyó en la misericordia de Dios. Pedro, por alguna razón, la mirada de pronto tuvo algo que ver. Por alguna razón entiende un poco la misericordia de Dios. Y aún con su vergüenza y aún con su dolor, decide seguir viviendo. Entonces yo les digo a ustedes una cosa: cuando ustedes se alejen o regresen a viejas costumbres o regresen al mismo pecado, tengan presente que Dios los va a seguir mirando con amor. Tengan presente que allá lo único que van a encontrar es una pesca vacía. Pero tengan presente que sobre todas las cosas hay que seguir viviendo. Porque viviendo es de la única forma que vamos a poder regresar a Él. Viviendo es de la única forma que vamos a regresar a Él. Nosotros no podemos regresar a nuestra antigua vida pensando y desilusionados de Dios. Es que no consigo trabajo. Es que míreme cómo estoy de enfermo. Es que mire cómo sufre mi familia. Es que mire cómo estoy de solo. Es que mire cómo me tratan en el trabajo. Es que mire cómo sufro. Es que mire cómo lloro. Dios, ¿dónde estás, Señor? ¿Dónde estás? Es que no ves mi sufrimiento. Es que no ves lo que estoy pasando. Por favor, aparece si es que existes. Ahí está el regreso de la desilusión. Volvemos a lo que éramos. No, a mí me toca volver a lo que yo estaba haciendo. A mí me estaba yendo mejor cuando robaba. A mí me estaba yendo mejor cuando hacía estas cosas. A mí me iba mejor cuando andaba de fiesta en fiesta. No sufría tanto. Tenía amigos. Ahora me la paso solo. Mis hermanos, ahí ya no hay nada. Porque todo está en Dios. Ahí ya no encontramos nada.
lo encontramos es cuando estamos con el Señor, cuando estamos con Dios. Entonces regresemos a Él, regresemos a su misericordia, regresemos a su amor, creamos en su amor, creamos en su misericordia. Eso fue lo que hizo que Pedro sencillamente decidiera volver, y aún con su dolor en el corazón de haber negado a Cristo, siguió liderando. Pero fíjense que ese liderazgo de Pedro pudo llevar a sus hermanos a que volvieran a su vieja vida. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque en este caso Pedro siguió siendo líder, pero ese líder ¿qué hizo? Se los llevó a pescar a todos. Se los llevó a pescar a todos. En el texto que leímos, ¿qué dice la palabra? Jesús le pregunta a Pedro, y miren la forma en la que le pregunta: ¿me amas más que estos? Uy, eso fue fuerte. Eso es como pararse uno en la casa de la novia o de la esposa, delante de toda la familia de la novia o de la esposa, y decirle: mi amor, ¿tú me amas más que todo esto? Qué encrucijada, ¿no? Ahí estaban todos. Es más, estaba el discípulo amado, que suponemos es Juan. Nadie dice, pero se supone que es Juan. Y ese Juan era medio raponcín, ¿no? Él se le recostaba en el pecho al Señor, él andaba ahí como, Juanito era, sí, él sabía que era el consentido. Y aún delante de ellos les pregunta: ¿me amas más que estos? O sea, eso es una pregunta realmente muy fuerte. ¿Cómo es que le va a preguntar delante de los otros: oiga, ¿usted me quiere más que estos? San Agustín dice que Jesús le pregunta 3 veces porque él necesita afianzar la fe de Pedro. Necesita robustecerlo y que él se sienta perdonado y sanado para que pueda cumplir con la misión que ya le había encomendado hace rato, pero que hoy se la renueva. ¿Me amas más que esto? Sí, Señor, te amo. ¿Qué le responde Jesús? Apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. ¿Sí? ¿Me amas más que estos? Y Pedro: sí, Señor, sí, yo te amo. Apacienta mi rebaño, mis ovejas. Por 3ª vez: Pedro, ¿me amas? Y Pedro se pone de pie. No sé, yo me imagino. Pero es que, hermano, le preguntó 3 veces, o sea, semejante pregunta tan complicada, porque la respuesta implícita es que sí, yo lo amo más que esto. Imagínense yo diciendo que yo amo a Dios más que ustedes. Me sacan de aquí corriendo. Y por 3ª vez, delante de todos: ¿me amas? Y la respuesta de Pedro es de las mejores respuestas que yo me puedo encontrar en la Biblia. Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Lo mató con eso. Lo reconquistó. Lo mató, mejor dicho. ¿Sí? Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y Jesús le responde: apacienta mis ovejas. Cuida mis ovejas. ¿Qué es lo que quiere Jesús realmente que haga Pedro? Que cumpla su voluntad. Que encuentre la voluntad de Dios. Cúmplala, hermano. ¿Sí? Haga su voluntad. ¿Y cuál era la voluntad de Dios en la vida de Pedro y en la vida de nosotros? Que sirvamos para algo. O sea, que seamos servidores. Servidores de todos, servidores de la familia, servidores de los hermanos, servidores en la comunidad, servidores en todo lo que hagamos, lo hagamos por servicio al otro. Y ese otro ojalá sea alguien que necesite mucho de su servicio.
Acuérdense que Él no vino a ser servido, sino a servir. Entonces, claro, ahí está. Y Pedro, y después Jesús le dice, porque usted antes iba y donde quería, se ponía la ropa que quería y se iba para donde se le daba la ganita. Pero ahora usted va a ser llevado donde no quiere estar, donde no quiere ir. Y la Biblia dice, y ahí está, Jesús se refería a la muerte que iba a tener el apóstol, que fue una muerte trágica, dura, también crucificado, dice las tradiciones. Entonces, ¿qué le está diciendo el Señor a Pedro? Hermano, usted se metió en esto, es para hacer mi voluntad, y mi voluntad es que usted sirva, que usted cuide mis ovejas, eso es un servicio, que usted sirva, haga algo, que sirva al otro, que sirva a la comunidad, que se sirva a usted mismo, pero que sirva en su familia, que sirva en todas las áreas de su vida. Eso quiere decir que si usted hace mi voluntad, va a tener obligatoriamente que dejar de hacer la suya. Antes ibas donde querías y ahora vas donde no quieres ir. Porque el servicio es incómodo, el servicio no es fácil, el servicio requiere de tiempo, el servicio requiere de muchas cosas. Requiere que usted invierta neurona, que usted se prepare, que usted haga cosas. O si no, metas un voluntariado cualquiera aquí en esta ciudad. Eso requiere tiempo, requiere recursos, que usted vaya, que haga. Póngase a servir en esta comunidad. Más tiempo todavía. Y tienen que aguantarse a los demás. Y tiene que dedicarle, venir aquí, ir para la casa, sacar el sábado. Usted podría estar perfectamente a esta hora haciendo otras cosas de pronto. Podría estar dándose una vuelta en un centro comercial, entrando a cine, haciendo 10.000 cosas. Es que es cierto, ¿no? Podría estar con su familia, con el novio, con la amiga que quiere que sea su novia. O sea, usted podría estar en 10.000 lugares haciendo 10.000 cosas diferentes hoy, pero están aquí hoy. O sea que van por buen camino. O sea, vamos por buen camino. Vamos en cumplir la voluntad de Dios. Amén. Amén. Entonces, la voluntad de Dios es más o menos también ir asumiendo la vida como va llegando. Porque uno no puede tener la desesperanza y la desilusión de esperar que Dios arregle todo y lo haga perfecto. Hacer la voluntad de Dios es que la vida como le va llegando, usted la va enfrentando, la va asumiendo. Y eso es más chévere todavía, porque ahí es donde vienen los problemas y las dificultades a tener un papel protagónico. Y ahí es donde vienen los aciertos y las felicidades también. Entonces, como vaya llegando la vida, la vamos viviendo, la vamos asumiendo. Pero yo les digo algo, si ustedes van de la mano de Dios, si ustedes están pescando por el lado que Jesús les dice que pesquen, la pesca va a ser milagrosa y va a ser multitudinaria. Y usted va a tener el millón de bendiciones de Dios en todas las áreas de su vida. Pero por favor, haga las cosas como Dios le pide que las haga. Y para eso venimos acá, para aprender de Dios y aprender a vivir como Dios vivió. Y aprender a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Eso no se logra encerrado en la pieza solo. Ahí se logra la oración, la conexión con Dios, para que cuando Dios le hable, usted tenga la capacidad de escucharlo. Pero la verdadera obra de Dios, en su máximo esplendor, se da en este espacio, en la asamblea de la comunidad, en este caso los sábados, a partir de las 3 de la tarde hasta las 6. 6:30. Sí, bueno, algo, ¿cierto?
Aquí es donde usted y yo nos capacitamos para saber de qué lado de la barca hay que pescar y así poder disfrutar de los manjares de Dios y así poder saltar de ese barco. Usted imagínese cómo sabe un pescadito preparado por Jesús. ¿Les gusta el pescado? Oh, sí. O sea, si el pescado es rico cuando está bien, imagínese Jesús tan lindo con sus manitas, recién resucitadito y todo, asándole un pescadito. Debe ser delicioso. Ese pescado tuvo que haber estado suculento, delicioso. Pero resulta que ese pescado que se estaba asando ahí y que se estaba dando era el mismo Cristo, que estaba representando lo que nos había dado ya, que era su cuerpo y su sangre en la Eucaristía. Entonces, ustedes y yo sí tenemos oportunidad de comer de ese pescadito asado, porque Él se sacrificó por nosotros. Y lo recibimos, y lo comemos, y lo disfrutamos. Todo eso es plan de Dios, todo eso hace parte de la voluntad de Dios, todo eso es el regreso. Cuando vayamos a la misa mañana, ustedes se den cuenta que ustedes están regresando a la parroquia, a la iglesia, a recibir ese asadito rico del Señor. Ellos lo reciben, se lo comen, ¿sí? Y cuando Él recibe a Jesús, cuando Él prueba ese pescado, es cuando tiene la capacidad de responder las tres preguntas, porque sucede justamente después, según lo que nos muestra la palabra. Justo después, ¿me amas? Tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Entonces ustedes quieren seguirse capacitando y quieren seguirse entrenando en conocer y descubrir a Dios, porque es que ese es el objetivo de venir acá, que cada día lo conozcamos más, para que nuestro regreso a la vida pasada nunca se dé, y no se dé, por lo menos no por la desilusión de un Dios que no conocemos, de un Dios que creímos que era, pero eso no era. Entonces, bienvenidos, este es el lugar. Esta es la hora de poder conocer a Dios, de descubrirlo cada vez más y disfrutar de su asado. Vamos a hacer una oracióncita para poder consolidar lo que Dios ha dicho en esta enseñanza. Me amas, se llama la enseñanza. Yo quiero que se pongan de pie un momento. Muy bien. Ahí como estamos, de pie, cerramos nuestros ojitos. Y vamos a pensar un momento. Vamos a pensar un momento en todo lo que ha hecho Dios en nuestras vidas. Por favor, piensa en la primera vez que usted vino aquí, en la primera vez que tú participaste de esta asamblea, de esta comunidad, en la primera vez que tú recuerdas haber ido a misa por convicción, porque ya querías estar ahí. Piensa tal vez en tus sacramentos, en la confirmación, en la primera comunión, tu primera confesión, no sé si se acuerden de eso. Pero los que se acuerden, bueno, bendito Dios, tráiganlo aquí al presente. Vamos a pensar en todas las cosas maravillosas que Dios ha hecho en nosotros. Vamos a pensar en todo lo que el Señor nos ha dado.
vamos a pensar en Él. Y yo quiero que ustedes se imaginen a Jesús así como cuando se encuentra con Pedro en la barca y le dice: hey amigo, ven, yo te haré pescador de hombres, ya nunca más volverás a pescar peces. Ahora vas a seguir siendo pescador, pero este pescador va a ser pescador de hombres, de almas para el cielo, de almas para Dios, de almas para mi Padre. Así que ven, sígueme, que yo quiero caminar contigo. Ay, Señor, qué benditos son tus ojos que nos miran con tanto amor. Qué bendición es tenerte a ti en nuestras vidas. Qué alegría es poder disfrutar de tu presencia. Qué maravilloso es poder abrir, cerrar los ojos y abrir los ojos del alma y ver cómo tú nos miras a los ojos. En medio de nuestra tristeza, en medio de nuestra soledad, en medio de la situación crítica que tal vez estamos viviendo. Yo no conozco sus situaciones, pero sé y entiendo que todos tenemos dolores y necesidades, que todos tenemos insuficiencias en nuestras vidas, que todos deseamos muchas cosas, que todos soñamos con muchas cosas. Hoy vamos a presentarle todo eso a nuestro Dios. Vamos a presentarle todo eso al Señor para que Él lo haga posible, para que Él lo haga realidad. Dejemos que Dios nos invite a caminar con Él. Vamos a conocerlo, vamos a escucharlo, vamos a permitirle a Dios hacer su trabajo, hacer lo que quiere hacer con nosotros. Miren, lo único que Dios quiere hacer con nosotros es hacernos felices. Así que tranquilo, tranquila. Dios está a cargo de tu caso. Dios está a cargo de tu historia. Dios está a cargo de tu vida. Solo créelo. Solo créelo. Y déjalo obrar. Solo créelo. Y camina con Él. Solo créelo. Y disfruta de su presencia. Disfruta de su amor. Solo créelo. Y míralo en los ojos. Y déjalo que te ame. Déjalo que te diga: yo te amo. Déjalo que te muestre su amor a través de todos los días, en la cotidianidad de la vida. Te muestra su amor, su sabiduría desborda en cada situación, en cada cosa que nos pasa. Podemos ver la mano de Dios que permite que pasen las cosas. Déjalo que se mueva. Déjalo que obre. Y hazlo tuyo. Hazlo tuyo. Hijo, yo te amo. Siempre estoy contigo. Abrazo de papá. Yo te quiero dar, recibe mi amor. Hijo, yo te amo. Siempre estoy contigo. Abrazo de papá, yo te quiero.
la interpretación de este mensaje se logra es en la oración. Así que sigamos con los ojitos cerrados, tranquilos. Y hoy Dios nos está pidiendo a nosotros: regresa. Regresa aquí. No te vayas por la desilusión, no te vayas por la tristeza. Y miren, yo les digo que hoy también esa desilusión de desdibujar a Dios y que tanto esperamos de Él a nuestra conveniencia y que después nos desilusionemos de Él, también puede pasar con las otras personas. También puede pasar con la comunidad, también puede pasar con las personas que aquí habitan. Y ese regreso a la vida anterior se puede dar porque tú o yo podemos desilusionarnos de personas también. Podemos desilusionarnos de personas y eso no puede suceder en la vida de ninguno de nosotros. Porque usted y yo aquí no venimos por personas. Usted y yo aquí venimos porque Dios toca nuestro corazón, porque Dios arde en nuestro corazón, porque el Espíritu Santo se mueve. Así que tú ni te quedas ni te vas por personas. Así que tú aquí estás porque Dios quiere y tú tomaste la decisión y tú sigues a tu Dios. Así que no tengas miedo y conoce a tus hermanos. Conoce sus defectos, conoce sus virtudes, conoce tu comunidad, conoce tu gente, conócete tú también. Porque la desilusión también puede abordar el corazón humano. Me desilusiono de mí mismo, me desilusiono de mi poca capacidad para hacer una cosa u otra cosa. Me desilusiono porque volví a caer en el pecado. Me desilusiono de mí mismo porque volví a ceder frente a la tentación. Me desilusiono de mí mismo porque definitivamente a veces me siento derrotado. Me desilusiono de mí mismo porque le fallo a los demás, porque traiciono a las personas. Me desilusiono de mí mismo por mi pecado. Pero aún así, cuando ustedes estén en esta situación de desilusión por cualquiera de estas causas, volteen la mirada al Señor, mírelo a los ojos y déjese amar por Él. Porque lo único que le va a decir es: a mí eso no me importa, yo a eso no le tengo miedo, yo a su pecado no le tengo miedo. Porque yo a usted lo amo, porque yo a ti te amo, mujer de Dios. Porque yo a ti te amo, hombre, siervo de Dios. Así que fuera toda desilusión que el mal ha puesto en tu corazón. Fuera toda tristeza que el mal ha puesto en tu corazón. Él conoce tus lágrimas, Él conoce tu dolor. Así que en este momento, fuera, y expulsamos en el nombre de Jesucristo toda desilusión, toda desesperanza, todo aquello que nos pueda estar alejando y haciéndonos regresar a nuestra antigua vida, a nuestras viejas costumbres, a nuestro viejo pecado. En el nombre de Jesús lo expulsamos de aquí. Y yo quiero que tú hoy tengas la capacidad de expulsar tu propia desilusión de tu vida y decir con tu boca: yo te expulso y te elimino en el nombre de Jesús. Desilusión que no me sirve, desilusión que no me funciona, desilusión que me hace alejar de Dios. Yo no te quiero en mi vida, yo no te concibo en mi vida, y le doy paso al amor de Dios, y le doy paso a la mirada de Dios, y le doy paso a la voluntad de Dios, le doy paso a la revelación verdadera de nuestro Dios. Dígalo con sus palabras: hoy renuncio. Dígalo: hoy renuncio. Hoy renuncio.
a la desesperanza, a la desesperanza, a la desilusión, a la desilusión, en personas, en personas, en instituciones en y en instituciones Dios mismo. y en Dios mismo. Y hoy Y hoy me consagro al corazón de Jesús al corazón de y Jesús al corazón de la Santísima Virgen y María. al corazón de la Santísima Virgen María. Hoy me quito la venda de los ojos Hoy me quito la venda de los ojos para conocer verdaderamente a mi Dios, para conocer verdaderamente a mi Dios, para conocer verdaderamente a los hermanos, para conocer verdaderamente a mis para hermanos, conocerme yo mismo. para conocerme yo mismo. Y hoy Y hoy celebro la victoria de Dios la victoria de Dios en mi vida. en mi vida. Hoy celebro Hoy celebro, y doy Señor, gloria a Dios y doy gloria a Dios, porque Él ya obró en mí. porque Él ya obró en mí. Gracias, Señor, Gracias, Señor, por obrar en mí. por obrar en mí. Gracias, Señor, Gracias, Señor, porque hoy salgo de aquí porque hoy salgo de aquí lleno de bendiciones, lleno de bendiciones, conociéndote un poco más, conociéndote un poco más, saboreando tu palabra. saboreando tu palabra. Bendito eres, Señor. Bendito eres, Señor. Bendito serás por siempre. Bendito serás por siempre, Señor. Ahora yo los invito a ustedes a que todos nos unamos pidiendo que el Espíritu Santo se manifieste en este lugar. Cada uno desde su boca, desde su corazón, va a decirle: ven, Espíritu Santo, manifiesta el Espíritu de Dios. Ven, Espíritu Santo de Dios. Repítelo ahí tranquilo, tu oración personal en medio de la comunidad. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven, Espíritu. Ganda hasara la yalanda para la yalanda hasara la yalanda Pasa, para la Señor, yalanda sobre para la todos yalanda. nosotros. Ganda hasara la yalanda para Quédate la aquí, yalanda para la que yalanda. todas las palabras que hemos dicho en esta oración sean de verdad para tu corazón, para tu gloria, para tu honra, para tu honor, poder y majestad. Que hoy todo lo que hemos hecho acá sea para la bendición que tanto anhelamos. Bendito eres, Señor, bendito serás por siempre. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo de Dios, quédate aquí. Pasa, Espíritu Santo de Dios, sopla, Señor, sopla, Espíritu Santo, ven. Ven y fluye, Espíritu Santo, en este lugar, en nuestros corazones. Vamos a cantar todos, fluye. Fluye en mí, Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, fluye en mí. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, Fluye en mí, Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, fluye en mí. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, Haz tu obra, haz tu obra en mi vida, en mi vida. Haz tu obra, haz tu obra. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, haz tu obra en mi vida, en mi vida. haz tu obra, haz tu obra. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, Fluye en mí, Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, Fluye en mí, Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, fluye en mí. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, haz tu obra en mi vida. Haz tu obra. Haz tu obra. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, haz tu obra en mi vida. Haz tu obra. Haz tu obra. Espíritu de Dios. Espíritu de
en cada uno de nosotros. Tú que haces posible, Señor, todo esto. Yo te ruego hoy por cada uno de estos hermanos que están aquí presentes. Te pido por la vida de cada uno de ellos. Tú conoces sus necesidades, tú conoces, Señor, estos corazones. Tú sabes, Señor, lo que quieren, lo que desean, lo que anhelan. Por eso hoy, con todo el amor del mundo, yo te los presento, Señor, los pongo delante de ti, a cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor cumpla los deseos de su corazón, siempre y cuando sean para la gloria de Dios. Que ese nuestro Señor sea el Rey de nuestra vida. Que ese nuestro Señor hoy lo sigamos reconociendo como nuestro Rey. En el nombre de Jesús, mis hermanos, ustedes se vayan de aquí con la paz que repose y habite en sus corazones. Bendito eres, bendito serás por siempre, Señor. Vamos a hacer que esta oración se convierta en una gran alabanza para Dios. Vamos a hacer que esta oración se convierta en el espacio de adoración y alabanza para nuestro Dios. Así que vamos a repetir con nuestros labios muchas veces, con tus palabras, lo que se te ocurra para glorificar el nombre de Dios. Y le vamos a decir gloria, gloria a Dios. Gloria a tu nombre santo, perfecto y majestuoso. Bendito seas, Señor. Alabado seas, Dios. Gloria a tu nombre santo, glorioso y majestuoso. Bendito seas, Señor. Y díselo a Él con una sonrisa en tu rostro. Bendito seas, Señor. Alabado recibirnos de regreso siempre, Señor. Bendícenos, Señor. Cuida nuestros caminos. No permitas que regresemos a pescar, Señor, sino contigo. Ganda para la yajaza, para la yalanda, para la yalanda, randa para la yajaza. Para la yajanda, para la yalanda, randa para la yalanda, para la yalanda, randa para la yajaza, para la yalanda. Para la yalanda, para la yalanda, randa para la yajaza. Ay, qué lindo.
Hosanna.